Diga conmigo: el inevitable proceso. El inevitable proceso. El proceso inevitable. You can run, but you can hide. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Puedes huir, pero no te vas a escapar. Porque cuando Dios tiene un trato, lo tiene. Y cuando Dios dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Y cuando Dios prometió y Dios habló que iba a hacer algo, lo hará. Las palabras de Dios no van a caer por tierra. Siempre he dicho que cuando Dios de verdad dijo algo, se cumple. Cuando no fue Dios, no se cumple. El inevitable proceso que te lleva a la grandeza, al dominio y a la influencia. Y fue la predicación que Dios me dio para predicarla el 6 de febrero del 2025 en nuestra convocación mundial en Panamá. Pero el Señor me dijo que lo predicara hoy acá. Posiblemente te has preguntado, hoy llegaste aquí preguntándote: ¿dónde está Dios? ¿Dónde están sus promesas? ¿Dónde está lo que me ha prometido? ¿Dónde está lo que me ha dicho? Los milagros, la provisión, la sanidad, la conversión de mi familia, la salvación de mi familia, la salvación de mis hijos, de mi esposo, de mis hijas. Este problema con el que he estado batallando, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo es la fecha de expiración? ¿Cuándo termina? Qué bueno es cuando nos dan la fecha de expiración a un producto, ¿verdad? Y lo vemos. Y podemos estar pendientes de cuándo termina. Lo diferente a la prueba y a la tribulación, que viene sin aviso y viene sin la fecha de expiración escrita. Sería más fácil, ¿verdad que sí? Sería más consuelo. Ya esto termina la semana que viene. Ya esto termina el mes que viene. Pero quiero decirte algo: de este altar no salen mentiras. De este altar sale la verdad de Dios. Y Dios nunca nos ha prometido en la Biblia que la vida en Él va a ser un Disney World, que va a ser un viaje a un parque mágico, o a un parque de diversiones, o a un mall con una American Express Black Card ilimitada, donde Dios te da y vas por ahí con esa Black Card. No tiene límite. No te van a preguntar nada. Posiblemente te has preguntado: ¿dónde está Dios? No lo veo en ningún lado. No lo escucho, no lo siento. Parece que Dios no me está escuchando. Parece como si estuviera en silencio. Pero aunque pueda ver, está sobrando. Aunque pueda ver, está sobrando. Ahí mismo, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Se quedan ahí todo el tiempo. Parece que no me escucha. Pero la Biblia, la palabra de Dios, me revela dónde está Dios. Dios está en el cielo, que es su trono. Pero dice que sus pies están en la tierra, que es el estrado de sus pies. Dios está presente. Dios está aquí. Dios está aquí. Dios no nos ha dejado solos. No estamos desamparados. La Biblia me revela dónde está Dios en cuanto a mí. Pero yo creo que la pregunta debería ser: ¿dónde estoy yo en cuanto a Él? Muchas veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Cuando la pregunta debería ser: ¿dónde estoy yo?
Porque Dios está en el mismo lugar donde siempre ha estado, esperando por nosotros, esperando ser hallado, esperando ser amado, esperando ser honrado, esperando ser buscado. El que lo busca, el que lo llama, Él le abre. El que le pide, diga: Dios está esperando por ti. Lo más interesante es que se cree que la gloria y los mayores adelantos que tuvo Egipto fue cuando estuvo bajo el liderato de un hombre que no era egipcio y se llamaba José. José, diga José, el segundo hombre. Y creo por la palabra que cuando hablamos de José, estamos hablando de un hombre que Dios le concedió grandeza, dominio e influencia, lo cual ha sido nuestro lema, y hemos bautizado este año de grandeza, de dominio y de influencia, y lo estamos viendo y lo vamos a ver. Aleluya. A todo el que lo crea, eso es el que lo cree. Yo lo estoy viendo, lo estoy experimentando, estoy viendo cómo Dios está haciendo cosas grandes. Porque cuando digo grandeza, yo no estoy hablando de orgullo, no estoy hablando de prepotencia, estoy hablando de las cosas grandes que Dios va a hacer. Estoy hablando de la grandeza de Dios, que es la que Él quiere manifestar, escuche bien, a través de usted y mí, que somos la iglesia de Cristo. Nosotros no estamos aquí para ser minimalistas. Nosotros estamos aquí para hacer una obra muy grande, que es la obra del Señor. La obra del Señor es grande. El trabajo es grande, no es pequeño. La obra del Señor es muy importante. El Señor dijo que no nos quería a nosotros brillando debajo de una mesa. Dice que nosotros, la luz no se pone debajo de una mesa, se pone encima. Dice que nosotros somos como una ciudad en una montaña alumbrada, que todo el mundo la ve, aleluya, en medio de la oscuridad. Cuando hablamos de José, hablamos de grandeza, hablamos de dominio, porque era un hombre que tuvo dominio. Y dentro de las más cosas que tuvo dominio propio. Diga, dominio propio. Y tuvo influencia. Oh, cuánta influencia le dio Dios a José. La que él no se imaginó tener, se la entregó el Señor a él. O sea, José no experimentó una sola, experimentó las tres. Pero todo fue por un proceso. Y te adelanto, el proceso tardó 18 años. Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a pasar por el proceso inevitable? Porque si quieres dominio, si quieres grandeza, si quieres influencia, si quieres victoria, si quieres salud, si quieres ser un testimonio, si quieres hacer cosas grandes para Dios, Dios te va a procesar. Dios te va a procesar. No importa cuánto pelees, no importa cuánto huyas, no importa cuánto patalees, Dios te va a procesar. El Salmo 105, versículos 17 al 24, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Diga conmigo, hay un momento, hay una hora, hay un tiempo donde se va a cumplir la palabra de Dios, donde se va a cumplir el propósito, donde se va a cumplir lo que Dios dijo. Pero es en la hora del Señor, no es en la hora tuya ni en la hora mía. No es cuando tú digas ni cuando yo diga. Por más que gritemos, por más que hagamos, por más que creamos, por más que empujamos, es a la hora que Él diga. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le aprobó.
Y envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Y lo puso Señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel, Jacob, en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera. Y diga conmigo, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Dios tiene la forma y la manera para hacer que su propósito se cumpla en tu vida y en la mía. Dios tiene una forma. Y en el caso de José, Dios utilizó un sueño o dos sueños para revelarle la grandeza, el dominio y la influencia que él tendría. Génesis 37 del 5 al 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, porque ya los hermanos de José lo aborrecían de por sí, porque les adelanto, José era el nene mimado, en ese momento era el bebé de la casa, era el nene de Jacob, era el favorito, es el que le hicieron la túnica de colores. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. También era el chota, porque le choteaba al papá todo lo que hacían los hermanos. Iba al campo, el papá lo mandaba a supervisar y venía acá con información de todo lo que hacían sus hermanos. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, espigas. Y he aquí que mi manojo, que era yo, se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor de mí y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O serás Señor sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, 11 hermanos, eran 12, ¿verdad? Eran 11 más él, 12. Pero ustedes 11, que son las estrellas, y el sol y la luna, varón y hembra, ¿quién es? Papá y mamá. Se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice la Biblia: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Lo interesante es que Dios le profetizó a José cuál iba a ser su destino, pero nunca le profetizó cuál iba a ser el proceso para llegar a ese destino. Dios muchas veces nos habla en un sentido general y nos dice: voy a hacer esto o aquello, y nos habla del destino, pero no nos habla de lo que va a suceder entre el día que nos habló y el cumplimiento del destino. Porque pienso yo, basado en esta historia que vamos a ver ahora, que si Dios muchas veces nos dijera a nosotros todo lo que nosotros vamos a pasar en el proceso, muchos de nosotros nos quitábamos. Muchos de nosotros nos rajábamos. Muchos de nosotros diríamos o hubiéramos dicho: no, si yo hubiera sabido
todo lo que me iba a pasar a mí para yo estar hoy aquí ministrando la palabra del Señor, yo hubiera dicho, no, olvídate de eso. Yo no tengo necesidad de eso. Pero qué bueno que Dios nos revela el destino, pero no nos revela lo que va a suceder. Dele gloria a Dios por eso. Dele gloria a Dios porque Dios le habló. Dile gloria a Dios porque Dios te mostró. Dile, Señor, revélame el destino, pero no me reveles el proceso. Dile, pero sí quiero que estés conmigo en el proceso. ¿Cuántos quieren que Dios esté con usted en el proceso? Dios le profetizó su destino, pero no le profetizó su proceso. José significa Dios añade. El nombre de José significa Dios añade, Dios suma. Y Dios estaba a punto de añadir algo a la vida de José. Estaba a punto de añadir grandeza, dominio e influencia en la vida de José. Pero no lo podía hacer sin pasarlo por un proceso. Hay cosas que Dios no te la va a entregar. Hay niveles a los cuales tú no vas a pasar. Hay medidas de fe a las cuales tú no vas a llegar si primero Dios no te procesa. Dios te tiene que preparar primero. Dios te tiene que equipar primero. Jesús cogió a 12 hombres, los llamó para que estuvieran con Él, caminaran con Él, durmieran con Él, trabajaran con Él por 3 años. ¿Sabe para qué? Para procesarlos. Para que pudieran cumplir con el llamado y la misión que Dios, a la cual Dios los llamó y los escogió y los separó. Y con todo y eso, con todo y esos 3 años de haber estado con el Hijo de Dios, usted sabe los cabezones que fueron. Está escrito ahí. ¿Habrá algún cabezón aquí? Gloria a Dios. Qué bueno, no me siento solo. ¿Habrá algún Pedro aquí? ¿Alguna Petra? ¿Habrá? Qué bueno. No me siento solo. Todos los otros son Juanes, los amados de Dios. Todos los otros son los discípulos amados, los que se recostaban en el hombro del maestro. Pero ¿quién dijo que Juan era el amado? Él mismo. En su propio libro dijo que él era el amado. En su propio libro dijo que él era el que se recostaba encima del maestro. Muy conveniente, ¿no? Quiero darte un principio en esta mañana. El que no es procesado no podrá ser aprobado. El que no es procesado no podrá ser aprobada. La gente aprobada es gente procesada. ¿Tú quieres ser aprobado de Dios? Pues no puedes huir del proceso. Te lo tienes que comer. Te lo tienes que tragar. La medicina muchas veces mejor es la que más mala sabe. Ponle Nutella, ponle algo, ponle pique o algo, pero el proceso te lo vas a tener que comer. Diga, comer. Quiero hablarte en esta mañana de 7 procesos que José no pudo evitar. Diga, no pudo evitarlos para llegar a la grandeza, dominio e influencia que Dios le prometió. Y quiero decirte esto porque te tengo que refrescar en esta mañana que Dios te quiere dar grandeza, dominio e influencia en muchas áreas en tu vida. Cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir en una área. ¿Cuál es? Yo sé el mío. El tuyo tú lo sabes. Pero Dios quiere que tú seas grande en ese. Dios quiere que tú tengas dominio. Y Dios quiere que tú seas de influencia. Amén. ¿Usted sabe cuánta influencia fue el testimonio de Marilú en Cuéntame tu historia? ¿A cuánta gente llegó? ¿A cuánta gente está edificando? Eso es grandeza. Eso es dominio. Eso es influencia. Pero ¿cómo llegó eso? A través de la prueba, a través de la enfermedad, a través de la escasez. Pero al que Dios escoge y al que Dios llama y al que Dios lo señala, aleluya, lo va a procesar para que llegue a la grandeza, al dominio, a la influencia. No lo va a dejar solo. ¿Que va a pasar por las aguas? Va a pasar por las aguas, pero las aguas no lo van a ahogar.
que va a pasar por el fuego, pero la llama no va a arder en él. Y el primer proceso es el tiempo de la emoción o la ilusión. El tiempo del llamado, el tiempo del sueño. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te da una visión. O la palabra profetiza, la palabra profética que Dios te haya dado para lo que sea. Ay, cuánto nos gustan esas palabras. Te escogí desde el vientre de tu madre. Desde el vientre de tu madre te puse nombre. Y tú, maja. Te emociona uno. Wow, glory. Qué lindo. Para que seas un ministro. Para que seas un evangelista. Para que seas un profeta. Para que seas un maestro. Para lo que sea que Dios te haya escogido. ¿Nos gusta eso o no nos gusta? Se oye lindo, se siente bien. ¿A quién le gusta que Dios le hable? A mí me gusta que Dios me hable. Y me gusta como Dios me habla. Porque las veces que Dios me ha hablado por lo bueno y me habla de lo malo también. Qué bueno es cuando Dios nos habla y nos promete algo. ¿A quién no le gusta eso? Pero si algo tenemos que aprender es que no todo lo que Dios me dice yo tengo que decirlo. Y menos si no tengo claro todavía qué fue lo que me dijo. Yo creo en los sueños de Dios, pero también creo que hay sueños que son resultado de lo que le dije ahorita. José era un niño engreído que le gustaba presumir de todo lo que tenía o le daban. José era como Kiko. ¿Cuántos han visto el Chavo del 8? ¿Qué hacía Kiko? Kiko veía al Chavo del 8 jugando con una pelotita chiquita afuera, el chavo contento con su pelotita, y salía Kiko. Chavo, chavita, con la bola grande. Por eso le rompieron tanto los cachetes de marrana flaca. Salía el chavo con una paletita y salía Kiko con la raqueta aquella de tenis, de paleta, grande. ¿Se acuerdan de Kiko, verdad que sí? Pues así era José. Era presumido, era engreído, era el nene de papi. Le hicieron la bata de colores, la túnica de colores, y allá fue él, a donde los hermanos trabajando, y él. No me toque, que me la ensucia. Hermano, si usted coge muchos consejos, esta predicación es para que usted la digiera, la vea después, porque lo puede llevar lejos. Los sueños de Dios no son para presumirlos, son para vivirlos. Gente que hoy en día el evangelio está tan dañado porque la gente lo que ha cogido el evangelio para eso. Hoy en día lo que se presume es de cuántos dones yo tengo, cuántos talentos. Eso es lo que la gente quiere que vean. ¿Cuál es la iglesia más grande? ¿Cuál es la iglesia que tiene más tecnología? ¿Cuál es la iglesia que tiene el mejor worship? ¿Quién es el mejor que canta? Hay iglesias donde hay mucha gente que no podrían cantar por su apariencia física. Usted tiene que tener unas medidas para pararse en ese altar. Si usted no cumple con las medidas y edad, no sube. Lo bueno aquí, la cinta esa de la medida la botamos. Aquí queremos unción. Aquí queremos gracia de Dios. Aquí queremos respaldo del cielo. Aquí queremos humildad, sometimiento a la palabra, a Dios. Los sueños de Dios no son para presumirlos.
son para vivirlos. Como le dije los otros días, vi un predicador haciendo un show mediático para reprender un demonio, para demostrar cuánto poder tenía, y lo jalaba para acá y le hacía así, como yo le dije, los Power Rangers que me hicieron hasta la pista los muchachos. David me hizo la canción de los Power Rangers ahí, ¿sabes? Haciendo y el demonio que yo dije, esto es un show, esto es montado. ¿Usted cree que yo iba a hacer un show con un demonio? El demonio yo le brinco encima, lo reprendo y se va en el nombre de Jesús y se acabó, ya, fuera, se acabó y sigue por ahí para abajo. Sé libre en el nombre de Jesús, vete y no peques más. Los sueños no son para presumirlos, son para vivirlos. La presunción nos mete en problemas. Esto nos debería enseñar que ganamos más respeto callando que hablando. Ganamos más respeto callando que hablando. Dios le da el sueño a José, ¿y qué fue lo que hizo José enseguida? Salió a contárselos a sus hermanos, que ya los tenía hartos ya, que ya los tenía incómodos hace rato. Pero si hay algo que deberíamos saber ya, es que entre la promesa y el cumplimiento muchas veces va a haber un espacio de tiempo entre lo que Dios te promete y eso se cumple. Siempre va a haber un espacio de tiempo. Imagínense si eso es cierto, que para que se cumpliera que del vientre de la mujer iba a salir uno que le iba a pisar la cabeza a Satanás. ¿Cuántos años pasaron? Desde el Edén, Génesis 3:15. Promesa, diga promesa, cumplimiento. ¿Cuánto tardó en llegar el Mesías? Ay, Dios mío, pastor, no me meta miedo, que yo quiero que esta prueba acabe ya. Te adelanto algo. Lo que va a acelerar el proceso es cuán fiel tú le eres a Dios. Cuán fiel tú le seas a Dios. Cuán sincero tú le seas a Dios. Cuán obediente tú le seas a Dios. ¿Lo está haciendo? Sigue. ¿Lo está haciendo? Permanece. Jamás podremos cumplir el sueño o la visión de Dios con una actitud infantil o de niño ingreído. Cuando somos ingreídos, y le voy a decir algo, hay gente, la niñería no tiene que ver con la juventud. Hay jóvenes muy maduros, hay adolescentes maduros y hay viejos ignorantes. Hay jóvenes de 10 y pico, 20 y pico, 30 y pico, y hay gente de 70 años que todavía son ignorantes. Son unos bebés. De 60, bebé. 50, bebé. 40, bebé. ¿Usted sabe a qué edad un hebreo, hombre, un hebreo varón, era declarado un adulto responsable? A los 12 años. A los 12 años. ¿Por qué fue Jesús? ¿Por qué Jesús fue al templo a presentarse él mismo? Porque los pais no lo llevaron. Jesús dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él tenía que estar cumpliendo con la ley. Fue al templo y estaba allí frente a los maestros de la ley. Y los maestros de la ley estaban escuchando todo lo que él decía y se asombraban de la sabiduría que había en él. Porque a los 12 años ya los jóvenes, que eran niños, para nosotros son niños, para ellos eran hombres. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien lo está captando en el aire? Los padres se responsabilizaban en educar ya a un niño para que a los 12 años fuera un hombre. Y nosotros a los 40 años todavía los tenemos en la casa bebiendo leche con Quick. El bebé, el nene, 50. Ay, pastor, es que tengo un problema con el nene. ¿Cuántos años tiene? 50.
la cuna todavía. Bájale la baranda de la cuna para que se caiga. My God. Se está poniendo bueno esto. Jamás podremos cumplir el sueño de Dios, la visión de Dios, con una actitud infantil de niño engreído. José necesitaba ser transformado y procesado en un hombre y dejara de ser el bebé de papá o de mamá. Los niños engreídos experimentan muchos problemas hasta que no maduran. Entienda esto: las maldiciones generacionales son reales. Las herencias generacionales son reales. José era así porque Jacob fue así. ¿Quién era el nene engreído de Rebeca? ¿Cómo le tumbó la primogenitura a Esaú? Si no fue que porque el nene de mamá se puso de acuerdo con el nene para robarle la primogenitura a Jacob. Hay herencias que hay que romperlas. Hay herencias que hay que cortarlas, aleluya. Y te voy a decir algo. Eso va a costar relaciones, eso va a costar sentimientos. Pero yo prefiero perder lo que sea y no perder al Dios de mi propósito, y no perder al Dios que me llama, y no perder al Dios que soñó conmigo. Porque el sueño de José fue que Dios soñó con él. Dios lo soñó a él donde lo quería ver. Dios te soñó a ti y a mí hace tiempo, desde alguien antes que tú nacieras. Dios soñó contigo. Ahora, ¿estás dispuesto tú a pagar el precio para llegar al lugar donde Dios soñó? Los niños engreídos experimentan muchos problemas hasta que no maduran. Le llegó el momento, comenzó el tiempo del proceso. Bueno, ya Dios dijo, ya le llegó a el proceso. Vamos a meterlo en el proceso. Le dio el sueño, le reveló el sueño. Fue el comienzo. Se lo contó a los hermanos y comenzó el proceso. Ay, del sueño tan lindo para la cisterna. El segundo proceso inevitable, la cisterna. Lo iban a matar. Lo iban a matar, pero su hermano Rubén dijo, no hagamos tal cosa. Lo iban a matar. Y Rubén dijo, no, vamos a tirarlo ahí, en una cisterna, a ver qué vamos a hacer con él. Pero es interesante que lo que llevó a José a la cisterna fue el sueño de Dios. ¿O no fue el sueño? ¿Por qué lo tiraron a la cisterna? Por contar el sueño. ¿El sueño de quién? ¿Quién le dio el sueño? ¿La chuleta? No, fue Dios. Entendamos que el sueño no es solo una experiencia mística. Los sueños de Dios no son misticismo. Los sueños de Dios es la palabra de Dios en visión. Dios te está hablando en una visión. Dios te está hablando en un sueño. Es lo que Dios dijo que sucederá. Y José necesitaba aprender que la vida no se trataba solamente de él. José pensaba que la vida se trataba acerca de él solamente, que él era el más importante, que el mundo giraba alrededor de él. Él se emocionó. Ustedes, 11 espigas, aquí yo lo que veo son 11 hermanos, pues ustedes se van a inclinar ante mí. El sol y la luna. Ese sueño debe haber sido impresionante. ¿Cómo ver el sol inclinarse? ¿Cómo lo vio inclinarse? Porque y la luna se inclinaron y las estrellas se inclinaron. José necesitaba aprender, diga, necesitaba aprender
Los tratos de Dios vienen y los procesos de Dios vienen porque tú necesitas aprender. Porque no has aprendido. Y te voy a decir algo, mientras más trates en aprender, más va a durar el proceso. Mientras más tardes en aprender, más va a durar el proceso. Ay, ¿cuánto va a durar este proceso? La pregunta debería ser, ¿estoy entendiendo lo que Dios quiere hacer conmigo o no? ¿Estoy entendiendo lo que Dios quiere romper en mi vida? ¿Estoy entendiendo lo que Dios quiere cambiar de una vez por todas? ¿O sigo peleando con Dios? Leí ayer algo poderosísimo, un artículo en una Biblia de estudio que tengo, de cómo nosotros tenemos la gran capacidad por nuestro corazón dañado de engañarnos nosotros mismos y convencernos nosotros mismos de que estamos bien. Inclusive juzgamos, sabemos que estamos mal, nos convencemos que estamos bien, pero somos bien buenos para señalar a otro, el juicio de otro. No, aquel está mal. Ah, mira cómo está, pero no te ves tú. Es una cosa, es diabólico, eso es diabólico. Y José necesitaba aprender que no se trataba de él. Sus hermanos lo iban a matar. Ya José los tenía hartos con sus niñerías. Pero Rubén intercedió y lo tiraron a una cisterna vacía hasta que decidieran qué iban a hacer con él. No voy a entrar en todos los detalles de la historia porque si no, no terminamos. Dios comenzó en José. Escucha bien esto. Dios comenzó un proceso en José de desintoxicación de sí mismo. Y comenzó dejándolo solo en una cisterna porque José estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Todos los grandes hombres de la Biblia, todos fueron quebrantados antes de Dios tener un trato con ellos. Búsquelo. El mismo Jesús, ¿cuánto quebranto no experimentó? Y tú y yo no vamos a experimentar quebranto. Y tú y yo no vamos a experimentar rotura. Y tú y yo no vamos a experimentar sufrimiento. Y tú y yo no vamos a experimentar lágrimas. Oh, pero yo algo te garantizo. Después de esta rotura, después de este proceso, después de esta lágrima, lo que viene es grandeza, lo que viene es dominio, lo que viene es influencia, aleluya. Lo que viene son testimonios, lo que viene es experiencia, lo que viene es fe, aleluya. Porque lo que Dios escoge romper es para hacerlo de nuevo. Por eso yo voy a hacer esa vasija que se rompe en las manos del Señor. Porque si yo me rompo en el torno, si yo me rompo en las manos del alfarero, no me voy a quedar roto. Dice que esa vasija la va a hacer nueva y va a quedar mucho mejor. Y Dios comenzó a transformarlo, separándolo de su entorno familiar. De su entorno familiar, de la familia. Tuvo que romper los lazos familiares. Su familia, su entorno familiar y natural, donde él pensaba que tenía grandeza, dominio e influencia. ¿Cómo? ¿Dónde es que él se lucía? ¿Con la familia? ¿Dónde es que se lucía él? Con los hermanos. Era un pavo real. ¿Has visto el pavo real? ¿Verdad que así? Así es que hacen, ¿verdad? Le da, diga, le dio el temblequeo. Va a enseñar las plumas. Hermoso, pero él nunca se queda de frente, él hace. Qué lindo se ve de frente, pero qué feo se ve de espalda. Dile al hermano que está a tu lado, quédate de frente. Dile, quédate de frente. Dile, no te vires.
My God, aleluya. Escucha esto. Dios nos saca de la grandeza, del dominio y la influencia que nosotros pensamos tener. La que nosotros pensamos que tenemos, para llevarnos a la que Él quiere que tengamos. Para llevarnos a la que Él quiere que tengamos. Muchas veces el camino a la grandeza, el dominio, a la influencia, será un camino solitario, donde nadie podrá ir contigo, solo tú. Comenzó el camino de José. Ya no estaba mamá, ya no estaba papá, y aún a los hermanos con quien él podía lucirse. Ahora estaba ¿cómo? Solo, diga solo. Ese tiempo de la cisterna es un tiempo donde nadie te conoce ni te reconoce. Son dos cosas muy diferentes. Nadie te conoce ni tampoco te reconoce. Nadie sabe quién tú eres. Y si llegaran a saber quién tú eres, tampoco te reconoces como que eres alguien. Diga conmigo, o sea, totalmente fastidiado. Totalmente fastidiado. Como dice un pastor mío, se fastidió. Un pastor amigo mío. Y viene el tercer proceso, ya está solo. Lo descuajaron de su entorno familiar, de donde él podía lucirse, de donde él se creía importante. Posiblemente él estaba pensando, esto me hicieron una maldad. Deja que salga de aquí, que se lo voy a decir a papi. Acúsalo con tu mamá. Pensaba que iba a ir a eso. Diga no. Ya comenzó el proceso, aleluya. Y cuando comienza el proceso no hay marcha atrás. El tercer proceso, vendido por sus propios hermanos. Cuando en los que tú confiabas que compartirían el sueño contigo, te vendieron un sueño a ti. Cuando en los que tú confiabas te tiraron en la cisterna, te querían matar. Jesús dijo, que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Y no solamente estoy hablando de familia. Estamos hablando aún de la iglesia. Yo amo ver la gente ser promovida por Dios. Yo creo que la gente necesita ser promovida por Dios. Y cuando yo veo que Dios pone sus ojos sobre alguien, yo lo voy a ayudar. No lo voy a detener, voy a sembrar en esa vida cuando veo un verdadero llamado de Dios. Pero hay gente que cuando ven algo de Dios en ti, se llenan de celo, se llenan de envidia. No, pero es que, pero ¿qué pasó si él es igual que yo? Si nosotros jangueamos juntos, nos criamos juntos. No, mientras todo sea que estamos iguales, mientras somos iguales está todo bien. Pero si Dios lo llama a algo mayor, olvídate de eso. Ya yo no lo respaldo y empiezas a sacarle y a buscarle las cuatro patas a ese que era tu amigo, a ese que tenías confianza, empiezas a buscarle las cuatro patas al gato. ¿Le ha pasado eso a alguien? Bienvenido al club. A mí también me han tirado la cisterna. En mí tampoco han creído. A mí me han vendido. ¿A cuántos los han vendido? ¿Habrá alguien ahí conmigo? Olvídate de lo que la gente habla y piensa de ti y cree lo que Dios dijo de ti. Aunque te quedes solo, que no te vas a quedar solo, porque Dios te va a respaldar. Al que Dios llama, Dios lo respalda.
Ese es el fruto. Jesús dijo que sus propios enemigos serán los de su propia casa, que fueron los que se levantaron en contra de él. Y en este tiempo Dios le iba a enseñar a José a depender de él y no depender de nadie. Dios muchas veces se vale de situaciones adversas para llevarnos al lugar que Él tiene para nosotros. Dios se vale de situaciones adversas, de cosas locas. ¿Pero por qué me está pasando esto? Porque Dios te está llevando a un lugar. ¿Pero por qué me está pasando esto a mí ahora? Porque Dios te está llevando a un lugar a ti. El trato es contigo. Y lo vendieron. No lo mataron, pero lo vendieron. Se lo vendieron a los ismaelitas. ¿Ismaelitas hijos de quién? ¿De quién? Ismael. A los hermanastros. Se lo vendieron a los hermanastros, a los ismaelitas. Y los ismaelitas se lo llevaron y lo pusieron en subasta. Parece que tenían un mercado ya de esclavos. Lo llevaron allá a una casa con un mercado. Y allí estaba Potifar, uno de los oficiales de Faraón. Hicieron la subasta. ¿Quién da 10? ¿Quién da 10? ¿Quién da 20? ¿Quién da 20? ¿Quién da 20? José. ¿Quién da 20? ¿Quién da 20? ¿Entendido? ¿Qué arte tienen esa gente, verdad que sí? Yo digo, Dios mío, pero ¿cómo lo entienden? Yo no entiendo nada. El cuarto proceso, diga, el cuarto proceso. Tiempo donde tu carácter es probado. Tu carácter es quién realmente tú eres. Quién realmente tú eres, quién realmente yo soy. Ese es nuestro carácter. ¿Y sabes quién realmente tú eres? Cuando estás solo, cuando estás sola, lo que tú haces y lo que practicas, ese eres tú realmente. No todo la pantomima que uno puede hacer en público, todo el show mediático. Es triste lo que se está viendo en la iglesia hoy en día. El comercio, las estrellas de rock que tenemos en la iglesia hoy en día, ministerios, cantantes. Hay gente que le dan, escuche bien, entienda bien esto, por favor, Dios mío. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Yo creo. Yo soy cantante, yo soy músico, yo soy adorador. Yo he grabado 2 producciones. Gloria a Dios por todo eso. Y creo que hay mucha gente que Dios los ha usado y los está usando. Gente, ministros del Señor en la adoración, en la alabanza. Canciones que rompen. Canciones que ministran tanto, son bendecidos. Pero no todo el que dice Señor, Señor. Y a veces hay gente que dan $100, $200 por ir a un concierto y no diezman todavía $10 en su iglesia local. Pero dan $100, $200 por una taquilla, 75, 50, lo que sea, por ir a un concierto de una persona que usted no sabe si se congrega. Usted no sabe la vida que vive. Canta lindo, toca lindo. Y lo que estoy hablando de gente que ha estado ahí y que han visto ahí. Estoy hablando por hablar. Y menos no voy a decir nombre, nada de eso, nada. A Dios no me llamó a eso. Ni creo que estamos llamados a estar diciendo nombre, ni dañando ministerio, ni nada de eso.
Pero Dios nos ha llamado a ser buenos discípulos. Dios nos ha llamado a nosotros a escudriñar los espíritus, ¿o no? Nosotros no podemos decirle amén y aleluya a todo lo que escuchamos. Tu carácter es probado. Josué fue comprado por los ismaelitas, por Potifar a los ismaelitas, un oficial de la corte y jefe de la guardia de Faraón. No era cualquier hombre, jefe de la guardia del Faraón. Este era el jefe del servicio secreto de Faraón. ¿Quién escolta al presidente Trump? No es el FBI, no es la CIA, ¿es quién? El servicio secreto. Los muchachos esos bajitos, con espejuelos, que trabajan con él, todos son bajitos y pasando hambre, todos. Potifar era el jefe del servicio secreto de Faraón. Un hombre entrenado, un hombre próspero, un hombre bendecido, un hombre con grandeza, dominio, influencia. My God. En el camino Dios te va poniendo con la gente que tú quieres que tú te encuentres, que te van a llevar al cumplimiento de lo que Él quiere. Si hay algo que yo oro todos los días, Señor, pon en mi camino la gente que tú quieres que yo me una a ellos y que ellos se unan a mí. Y también le oro y saca del camino a todo aquel que sea de interrupción, que no vaya a ser de bendición a mi vida, que vaya a ser de estorbo, que vaya a ser de piedra de tropiezo. Sácalo. Llegó el tiempo donde José comenzó a manifestar el comienzo del cumplimiento. Dios lo pone en gracia con este hombre, y este hombre ve la gracia de José, ve cómo se comporta, ve que todo lo hace bien ordenado, ve algo sobre él, y Potifar lo nombra supervisor, gerente de la casa, administrador. La gracia y el favor de Dios comenzó a brillar sobre José, porque dice la Biblia que Potifar vio que todo lo que José tocaba, Dios lo prosperaba, Dios lo bendecía. Tenía los mejores corrales, tenía los mejores caballos. José comenzaba a trabajar un caballo, aquel caballo se ponía. José comenzaba a bregar con una vaca, las vacas se rebutan. El trabajo que José hacía, el mejor que limpiaba el patio era él. Todo lo hacía bien, porque se supone que así los hijos de Dios hagamos las cosas así. Escuche bien, él no estaba trabajando en la iglesia, estaba trabajando de esclavo para otro y lo hacía bien. ¿Dónde están los empleados aquí? ¿Dónde están los empleados? Diga conmigo, tengo que hacerlo bien. Tengo que ser excelente en lo que hago. Usted sabe que usted manifiesta a Dios. No me diga que usted es cristiano, un empleado, y usted es un mal empleado. Y yo sé que hay patronos que no son fáciles, pero si su patrono no es fácil, pues empieza a regalar su mes. Eso es lo que hay que hacer. No se ponga a hablar del patrono que le está pagando. Eso no gusta. Mantenga posiciones, mantenga carácter. O si tiene algo que decirle al patrono, vaya directamente donde el patrono y coméntalo y dígalo. Así que se hace. En el mundo se usa otra palabra, pero no la voy a decir. Entonces todo le estaba yendo bien. Hubo una bonanza en la vida y estabilidad de José, y José dijo: wow, estoy bien aquí, estoy haciendo chavo, soy supervisor, tengo tremenda paga, tengo un cuarto aparte ya, tengo una casita aparte, tengo privilegio. Mando, ropa limpia, lo que hago es mandar aquí, hay señales, esto está bueno. Pues aquí es el lugar, me voy a quedar aquí.
Y José se acomodó como si ese fuera su destino final. Dile al que está a tu lado, no te acomodes. Porque cuando nos acomodamos donde no es nuestro destino, Dios se encarga de sacarnos de ahí. No podemos acomodarnos. Quinto proceso: la injusticia. La injusticia que te empuja al cumplimiento. La injusticia que te empuja al cumplimiento. Ahora José está acomodado. Ahora José es jefe. Gana buen salario. Tiene libertad de tomar decisiones. Ya es un hombre. Ya no es el nene que salió de la casa. Ya es un hombre. Se vale por sí mismo. Ya no es el niño engreído. Y sucede algo inesperado. La mujer de Potifar, se quiere acostar con él. Dice que vio a José. Parece que José, buena condición física, guapo, olía bien, ropa limpia, muchachito, un ternerito. Dice la Biblia que se quiso ella acostar con él. Pero dice la Biblia, diga carácter, que José se negó. Dice que ella salió corriendo y ella le arrancó la ropa. Y ella lo acusó. Lo acusó de que él quería violarla. Diga la calumnia. Cuando te acusan de algo que tú no hiciste. Cuando te acusan injustamente. Pero es interesante que esta calumnia era parte del proceso, del empuje de Dios para sacarlo a la comodidad. Estamos hablando de la esposa del jefe del servicio secreto. No es cualquiera, un tipo que es militar, ¿verdad que sí? La pregunta es, ¿por qué Poti no mató a José? ¿Sabe por qué Potifar no mató a José? Porque él sabía la pata que cogía a la esposa. Él sabía que era injusto. Pero vamos a dejarlo ahí. Eso es otro tema para otro día. Este tiempo, la injusticia que te empuja al cumplimiento va a ser un tiempo de tentaciones. Pero quiero decirte algo, en este caso, él tuvo una tentación sexual, pero nosotros no podemos ligar las tentaciones a que todo es sexual. Hay tentaciones de todo tipo. Las tentaciones no tienen que ser solamente de índole sexual. Hay muchas otras tentaciones a las cuales estaremos expuestos. Y te voy a decir algo, una de las tentaciones más peligrosas es diluirnos en cosas que nos atrasan del propósito. Una de las tentaciones más grandes es que nos diluimos en cosas, en distracciones que vienen en el camino, se presentan en el camino para distraernos, para sacarnos del propósito, para que perdamos tiempo en eso. Le voy a decir algo, si hay algo que yo decidí hace tiempo, es que yo no tengo tiempo para perder el tiempo. No voy a perder tiempo con gente, no voy a perder tiempo con cosas, no voy a perder tiempo con el diablo, no voy a perder tiempo con las distracciones. Cristo viene pronto, tengo una misión, tengo una visión, aleluya, tengo un sueño, tengo un trabajo que hacer, aleluya, y vamos a caminar hacia la grandeza, hacia el dominio, hacia la influencia. Las tentaciones les vamos a huir, las tentaciones las vamos a vencer, aleluya, porque hay dominio propio.
Y posiblemente la esposa de Potifar no era fea. Digo, pero él resistió, huyó, lo calumniaron. José huye de la tentación y es calumniado por esta mujer. Entonces lo meten preso. Lo meten preso en la cárcel de Faraón. En la cárcel de Faraón. No en cualquier cárcel. ¿En la dónde? De Faraón. En la cárcel del líder, el presidente del imperio egipcio. Y entonces comienza el sexto proceso. Muy interesante el sexto proceso. Lo he visto en el caminar, lo he escuchado de otros hombres de Dios, de cómo gente, estando a la vuelta de la esquina de un milagro, estando a la vuelta de la esquina de un proceso terminar, se han metido en uno peor por una palabra: desesperación. Y el sexto proceso es cuando tu desesperación te atrasa. Dios iba llevando a José de paso en paso, de paso en paso, de paso en paso, poco a poco, formándolo, trabajándolo. Ahora lo llevó a la cárcel del Faraón. De ahí viene algo. Voy a hacer algo con él en la cárcel. Pero pasó algo. Estando preso, yo imagino a José preso. Pero esa era la cárcel de Faraón. Eso era una cárcel federal. No era una cárcel estatal. No, me imagino que ahí estaban los de cuello blanco. Diga, los de cuello blanco estaban allí. Y entra José y empieza a conocer los presos y a hablar con ellos. Y se da que entre los presos estaba el copero de Faraón, que lo habían metido preso, y el panadero de Faraón, que lo habían metido preso. Y no voy a entrar en los sueños. La cuestión es que cada uno de ellos tiene un sueño cada uno. Y da la casualidad que ahí estaba José. ¿Cómo le decían los hermanos a José? El soñador, the dreamer. El soñador. Y vino José y le declaró el sueño al copero y al panadero. Al copero le dijo: Tacho, a ti te van a restituir al puesto tuyo. Tú vas a volver a servirle vino a Faraón. Al panadero le dijo: a ti te van a volar. Tú estás muerto. Muerto, diga, muerto. ¿Ah? No more cupcakes. Así mismo. No more bread. No more quesitos. Lo mataron. Devuelven al copero al puesto, como dijo José. Pero José comete un gran error que lo atrasó. José le dice al copero: oye, cuando estés frente a Faraón, acuérdate de mí. ¿Sabes lo que está diciendo? Te tiró los códigos. Acuérdate que tú y yo estamos en la misma ganga, papá. Velamos el uno por lo otro. Hoy por ti, mañana por mí. Acuérdate cuando estés frente a Faraón, acuérdate que tienes un partner acá que te salvó, que te tradujo el sueño. ¿Sabes qué? Te lo digo desde ahora. Olvídate de los atajos y olvídate de las conexiones.
José cometió el error de no confiar en la ayuda de Dios y confiar en el copero. Yo leí un comentario bíblico hace un tiempo atrás, un comentario bíblico hebreo del original, comentario de unos rabinos que decían que por José haber hecho eso, Dios permitió, por José haber confiado en el copero, puesto su confianza en el copero, diga, en una pala. Dígame si cuando usted está desesperado por algún asunto, lo primero que le viene a ver qué pala consigo. Porque en Puerto Rico hay un refrán que dice: el que tiene padrino se bautiza. Y te voy a decir algo: en Cristo y en el reino no hay padrino, no hay palas, no hay digger, no hay máquina, no hay nada, no hay coa, no hay piquetas, aleluya. Cuando Dios dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Y yo le creo a Dios, no necesito a nadie, aleluya, no necesito nada. Si es Dios y Dios abre las puertas. Dios es el que da gracia y favor con los hombres. Dios es el que rompe las cadenas. Dios es el que mueve las cartas. Dios es el que mueve las fichas, aleluya. Dios es el que lleva tu nombre al escritorio que tú necesitas que se abra una puerta para ti, y Dios le cayó el papel. ¿Y quién es esto? Así lo hace Dios. Pero por él poner su confianza en el copero, después que él iba tan bien, Dios, es que es ilógico. Cuando tú lo lees es ilógico. Y dice que el copero fue restaurado a la posición de copero otra vez y se olvidó de José. ¿Cómo tú te olvidas de una persona que te salvó la vida? ¿Cómo tú te olvidas de una persona que te ayudó? Bueno, hay quien se olvida de quien lo ha ayudado. Eso yo lo he visto en el camino. Gente que tú los ayudas y los ayudas y los ayudas, y el día menos pensado, pues, ¡pum! El flashlight de Men in Black. ¡Pum! ¿Sabe el flashlight de Men? ¿Quién ha visto Men in Black? Ay, qué bueno. Nosotros no ven películas ni nada. No son santos, un nivel de santidad. Le veo las alas, los tocones, le están saliendo algunos por ahí. Escóndete los tocones de las alas. Hacía como, ¡pap! Por la luz. ¿Qué pasó? Se olvidaba de todo. Pero eso es otro tema. Se le olvidó. Y escuche bien. Y pasaron 2 años. Diga, 2 años. Hasta que Faraón tuvo un sueño. Quienes muchas veces atrasamos el proceso y el cumplimiento somos nosotros mismos. Pero es mejor echarle la culpa a otro, ¿verdad que sí? El primero que culpamos es ¿quién? El diablo. El diablo, esto es el diablo. No eres tú. Esto fue fulano, este eres tú. Fue fulana, eres tú. Te atrasaste tú. Pero es más fácil echarle la culpa a otro. Porque la soga siempre parte ¿por qué? Por lo más fino. Quien muchas veces atrasa el proceso del cumplimiento somos nosotros mismos. Y viene el 7º proceso. Séptimo y último. Tiempo de cumplimiento, tiempo de grandeza, tiempo de dominio, tiempo de influencia. Pero te voy a decir, es el más peligroso de todos. Es el más peligroso de todos los tiempos. Es el más peligroso de todos los procesos.
Faraón tiene unos sueños y se está volviendo loco. No hay quien interprete, no confía en nadie. Los magos le dicen, pero cuéntanos el sueño, a ver, que mamey. Así ustedes me van a decir lo que quieren decirme. No. Y qué casualidad que después de los 2 años, voilà, el copero se acuerda de José. Ay, adiós, ¿verdad? Si conmigo estaba preso un muchacho que interpreta sueños. Se acuerda de José. Llaman a José. Y José le da la interpretación del sueño a Faraón. Interpretó. No solamente interpretó, sino que le dio un plan para lo que vendría. Los sueños tenían que ver con 7 años de abundancia sobre la tierra. 7 años de abundancia antes, pero después vendrían 7 años de escasez. ¿Usted sabe que Dios usa la escasez para resolver cosas? Usa la abundancia para resolver unas, pero usa la escasez para resolver otras. Cuando tú piensas que todo se está acabando, es cuando más todo se está acercando. Entonces, Faraón tiene una idea maravillosa. Este hombre me interpretó el sueño. Este hombre tiene hay un espíritu superior, como dice la Biblia que había sobre Daniel en él. Tiene una capacidad y una inteligencia. Y dice la Biblia, dice la Biblia, que Faraón lo nombra el segundo hombre sobre Egipto. Después de Faraón, él. Busque lo que dice. Faraón le dice a él: José, ¿qué clase de gracia? Hubo una conexión emocional, espiritual entre esos 2 hombres. De hecho, luego cuando José tiene un encuentro con su familia, que vamos para allá ahora, José le dice a Jacob: Faraón me ve a mí como su padre. Que ya José era mayor que Faraón. El Faraón era jovencito. Hizo un lazo tan fuerte que le dice: José, entre tú y yo acá, tú y yo, que lo sepan, no lo sepa nadie, tú eres primero. No eres segundo nada, tú eres primero. Pero yo tengo que estar al frente porque para esta gente yo soy un Dios. Sí, pero entre tú y yo, tú estás por encima de mí. Eso es lo que hace Dios. Dios te puede llevar a una grandeza, a un dominio y a una influencia que tú jamás has pensado en tu vida tener. Pero Faraón pone a José como segundo hombre sobre todo Egipto, pero en realidad era el primero porque Faraón se lo dice. Escucha esto: Dios utilizó el sueño de Faraón para cumplir el sueño de José. Es a través del sueño de Faraón que el sueño de José se cumple. Hay sueños que Dios tiene contigo que se cumplirán cuando tú cumples el sueño de otro. Vuelvo y lo repito: hay sueños que Dios tiene contigo que se cumplirán cuando tú te atrevas y te propongas cumplir el sueño de otro. Vino el tiempo de abundancia y José preparó los graneros, los llenó, los abasteció. Sembraron esos 7 años trigo, y recogieron trigo, y recogieron trigo, y recogieron trigo, y recogieron trigo.
y almacenaron pirámides. Hubo una construcción brutal. Muchas de esas pirámides que se construyeron eran almacenes de trigo. Egipto se empoderó como nación. Cuando vino la escasez, que no había nada, una sequía, una escasez en toda la tierra, el hambre llegó donde Jacob y sus hijos. Y ustedes conocen la historia, sus hijos van a buscar comida a Egipto y empieza todo el trato. Pero ya José estaba en dominio, José estaba en grandeza, José estaba en influencia. ¿Y cuál fue el sueño de José? Que las 11 espigas, ¿qué pasó? Vinieron y ¿qué? Y dice la Biblia que cuando ellos vinieron donde él por primera vez, él los conoció, pero ellos no lo conocían. De que se escondió. Empezó a querer saber de su padre cómo estaba. Y le hizo una trampita con la copa para retener al hermano menor, que era Benjamín. De cosas que al menor lo iban a matar y lo vendieron. Y por el sufrimiento que ellos mismos le causaron a su padre, después protegían al chiquito con locura. Cuando José dijo, no déjenme al chiquito aquí. Este es el tiempo más difícil y más peligroso. ¿Por qué? Estás en la punta de la pirámide. Estás más alto que Faraón. Dios te ha dado dominio. Dios te ha dado influencia. Dios te ha dado grandeza. Dios te ha dado poder. Y ahora tienes delante de ti los que te hicieron daño. Y ahora tienes delante de ti los que te pelaron. Y ahora tienes delante de ti los que hablaron mal de ti. Ahora tienes delante de ti los que no creyeron en ti. Y los tienes cumpliendo el sueño. Los tienes así, postrados delante de ti. Si el hombre que tenía esa gente al frente hubiera sido el que tenía la túnica de colores puesta, decía, preparen 11 cisternas. Esta es mi película. Preparen 11 cisternas. Que les vamos a dar de arroz y de masa ahora. Si hubiera sido aquel hombre que tenía la túnica de colores, qué lindo soy, le hubiera dicho, ¿no se acuerdan de mí? Hello. ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan del soñador? ¿Se acuerdan que yo les conté un sueño? ¿Y qué ustedes hicieron conmigo? Pues ahora pero José se hizo grande porque fue procesado. La gente procesada tiene un corazón grande. La gente procesada desarrolla en el corazón de Dios. Dice la Biblia que el día que José se reveló a ellos y ya no aguantó más, que dice que mandó a salir a todo el mundo, salgan del cuarto, que quiero hablar con esta gente solo. Los mandó a salir del cuarto. Dice que José empezó a llorar y a gritar, y la gente oía afuera qué estará pasando, José gritando. Y ellos mismos estaban asustados porque ellos no sabían que era José.
Posiblemente la ropa, tenía la cabeza rapada, porque los egipcios la mayoría se rapaba la cabeza. Posiblemente tenía una chiva, posiblemente tenía los ojos como con los liners negros que se usaban ellos. ¿No lo conocían? Dice que él le dijo, ¿pero por qué le pasa a este hombre? Él le dijo, yo soy José. Una de las razones por las cuales dice que los estudiosos, los rabinos, el contexto por el cual él mandó a salir la gente es porque se quitó la ropa frente a ellos y se desnudó, porque ellos no creían que era José, y José se desnudó para que vieran que él estaba circuncidado, porque los egipcios no se circuncidaban. Y él mostró su desnudez frente a ellos para que supieran que él era el hermano que ellos habían vendido. Dice la Biblia que lloró, los perdonó y les dijo, ahora yo sé que todo lo que he pasado y todo lo que he sufrido es para la preservación del pueblo de Dios. Es para que no muera nadie, sino que haya vida. Aleluya. No fue lo que hizo Jesucristo por nosotros, todo lo que sufrió, todo lo que hizo, todos los vituperios, todo el castigo, toda la cruz, para que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Porque José es un tipo de Jesucristo. ¿Qué vas a hacer con la grandeza? ¿La vas a usar para destruir? ¿Qué vas a hacer con el dominio? ¿La vas a usar para destruir? ¿Qué vas a hacer con la influencia que Dios ponga en tu mano? Por eso es que lamentablemente hay gente que Dios no le puede dar dominio, no le puede dar grandeza y no le puede dar influencia hasta que no sean procesados, porque no la van a saber usar. No la van a saber usar. Cuando realmente eres procesado por Dios para un propósito, eso impedirá que nos convirtamos en unos tiranos cuando Dios nos ponga en grandeza, dominio e influencia. Y yo declaro en esta mañana que Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí. ¿Alguien lo cree en esta mañana?